Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, también conocida como la Gran Guerra, se desarrolló entre los años 1914 y 1918 y hasta entonces, o hasta en aquel entonces, era la guerra más sangrienta y más brutal y a la que más gente envolvió de las que se habían conocido. Bien, este tema lo vamos a dividir en tres grandes bloques. El primero es antecedentes y causas, el segundo es el desarrollo de la guerra y el tercero va sobre los tratados de paz y consecuencias de esos mismos tratados en la política internacional. Bueno, para ir entrando en ambiente, tenemos que entender la situación política europea en el año 14, es decir, antes de que empiece la guerra. Nos podríamos retrotraer a aquellos sistemas bismarckianos en los que el canciller de Alemania buscó el equilibrio en Europa, pactando con unos y con otros, y a cómo el emperador Guillermo II de Alemania llega un momento que se cansa de esta política de Bismarck, o más bien cuando él sube al trono, ¿no? Es un emperador joven y lo que piensa es que Alemania está perdiendo esa carrera colonial en la que a la que Bismarck no le interesaba demasiado. Y, y lo que el Kaiser Guillermo II quiere es que Alemania sea una potencia hegemónica, es decir, una gran potencia mundial o que sea prácticamente la que domine el mundo. Entonces, si Bismarck había buscado el equilibrio en Europa y una vez completada la unificación alemana no enfrentarse con nadie, el tono del Kaiser Guillermo II es mucho más hostil y mucho más belicista. Esto supongo que lo recordaréis de otros temas. Y bueno, es uno de los factores que condicionan el comportamiento o las alianzas de los diferentes países, ¿no? Entonces Francia, por ejemplo, que había perdido aquella batalla, aquella guerra contra Prusia precisamente, es decir, contra lo que luego sería el Imperio Alemán, en 1870, está muy resentida con Alemania porque, entre otras cosas, perdió unos territorios muy valiosos que son los de Alsacia y Lorena. Mm, Entonces, Francia tiene miedo de Alemania y por supuesto hay una larga tradición de enemistad. Bien, entonces el Reino Unido, que sin embargo se había mantenido bastante aislado de la política europea porque al Reino Unido lo que le interesaba era mantener su inmenso imperio colonial que le reportaba grandísimos beneficios, pues ahora ve que, claro, están creciendo las tensiones en Europa y más vale hacer alianzas para controlar esas tensiones o para intentar que no crezcan. Entonces se une a Francia y después, eh, completando la triple entente, esta unión entre estos tres países que están en verde en este mapa, pues tenemos a Rusia. Rusia lo que le ocurre es que es un país anclado todavía en el antiguo régimen, en un sistema absolutista, totalitario, de una monarquía así como al estilo asiático, de esto que muy paternal, muy que el zar es una especie de padre casi celestial que Dios ha puesto ahí para cuidar de todos y tal. Es una concepción, ya digo, que tiene más que ver con el concepto de los grandes reyes asiáticos que con Europa, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Entonces, ¿qué pasa? Que el imperio ruso también se tambalea. Es grandísimo, es el más grande del mundo, por supuesto, pero se tambalea porque, entre otras cosas, en 1904 o 1905 pierden una guerra contra Japón, entonces resultan humillados y el prestigio del zar se hunde. Como consecuencia, deciden volcarse en la parte occidental del imperio, ¿no? Es decir, dejarse de aventuras en el este y volcarse en el oeste. Y el oeste para ellos es los Balcanes, básicamente, ¿no? Entonces, el zar se autonombra protector de Serbia y de los Balcanes contra el Imperio Otomano, que el Imperio Otomano se estaba viniendo abajo en aquella época. El Imperio Otomano es un imperio en franca decadencia desde hace ya mucho tiempo. Si recordáis temas anteriores, ya los griegos se habían independizado de ellos y demás. Y entonces Rusia pues quiere aprovechar esa decadencia para tener influencia en esa zona de los Balcanes. Tened en cuenta, y en este mapa se ve muy bien, que Rusia no tiene una salida directa al Mediterráneo, tiene salida directa al Mar Negro, que está aquí,
Y para luego salir al Mediterráneo tendría que atravesar este estrecho de aquí, que se llama, esto se llama los Dardanelos, y después ya salir al Mediterráneo, pero esto está controlado por el Imperio Otomano, lo cual, o sea que no es fácil, ¿no? Entonces le interesaba tener influencia en los Balcanes por propio prestigio político, por propio beneficio también económico, político, social y también geográfico, es decir, para tener una mayor presencia en la zona del Mediterráneo. Bueno, ese era el interés de Rusia, ¿no? En este interés por controlar las antiguas zonas que habían pertenecido al Imperio Otomano, tiene un gran rival que es Austria-Hungría, es decir, Austro-Hungría, el Imperio Austrohúngaro y Rusia. Los dos quieren tener influencia en los Balcanes. Aquí en el mapa pues se ve muy claro, ¿no? Austria-Hungría aquí, Rusia aquí, los Balcanes en el sur, y es la zona en la que los dos tienen esa apetencia. Bien, entonces Rusia se va a unir al Reino Unido y a Francia en esta triple entente, mientras que en el centro de Europa pues se crea la llamada Triple Alianza, que yo prefiero llamar potencias centrales porque es más gráfico, y que es básicamente formada por el Imperio Alemán y por el Imperio Austrohúngaro, y en la que también participa Italia, de resultas de aquellos sistemas bismarckianos antiguos. Pero bueno, Italia luego vamos a ver cómo va, enseguida va a cambiar de bando. Bueno, esta es la situación entonces antes de que empiece la guerra. Vamos con antecedentes. Hay muchos, por supuesto, y muchísimas causas que influyen en el principio de la Primera Guerra Mundial. De hecho, es un tema de debate entre historiadores y es un tema sin final, que, vamos, se siguen aportando datos, siguen apareciendo libros, siguen apareciendo estudios, se siguen haciendo conferencias y debates sobre las causas de la Primera Guerra Mundial, porque hay tantas cosas implicadas que es muy difícil decir fue por esto o fue por aquello. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de un par de antecedentes y 5 causas, que es más o menos lo más relevante y ya está. En 1903 en Serbia sube al trono Pedro I. Este rey, que es este señor de aquí, es un rey que, bueno, piensa o tiene esa idea del gran destino de Serbia como país que controle o que domine los Balcanes. Y entonces ahí choca, por supuesto, con los intereses del Imperio Austrohúngaro. Rusia se va a, digamos, aliar con Serbia, va a nombrarse protectora, autoprotectora de Serbia, se autonombra un poco protectora de Serbia, y contra los intereses del Imperio Austrohúngaro, por supuesto, por lo que hemos dicho antes. Bueno, entonces ya tenemos aquí un rey de Serbia que es hostil al Imperio Austrohúngaro. Y aquí tenemos una ilustración sobre la guerra ruso-japonesa, ¿vale? El barco de la derecha es japonés, bandera de la Armada japonesa, y esta bandera, que nos recuerda a la de Escocia, es en realidad la bandera de la Armada rusa. Bueno, aquí ya veis cómo naufraga el barco ruso y sin embargo el barco japonés pues navega victorioso. Pues así fue. Japón arrasó a la flota rusa y esto propicia que Rusia sienta que tiene que recuperar el prestigio por algún lado y por eso ya digo, se autonombra protector de la zona balcánica, especialmente de Serbia. Bien. Después vamos a hablar de 5 causas que también podemos denominar 5 crisis, que son las que aparecen aquí. La primera crisis marroquí del año 4, la crisis de Bosnia en el año 8, otra crisis marroquí en el año 11, una serie de guerras en los Balcanes, digamos, contra los restos, o más que contra los restos, para independizar esos territorios que pertenecían al Imperio Otomano y que ya cada vez el Imperio Otomano tiene menos poder sobre ellos, estas guerras balcánicas entre los años 11 y 13, y por supuesto la gota que colmó el vaso, que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio del año 14. Bueno, esto es una ilustración, esto es una caricatura que nos sirve para ejemplificar lo que ocurrió en Marruecos.
A la izquierda tenemos a John Bull, que como otras veces hemos dicho es una representación de Inglaterra, es una especie de tío Sam, pero de Inglaterra. Y a la derecha tenemos a esta figura que representa a Francia, que se le suele llamar Marianne, y están como de bodas, ¿no? Representa la entente entre Inglaterra y Francia, ese entendimiento, ese gran acuerdo entre Inglaterra y Francia. Entre medias se cuela el Kaiser Guillermo con un papel que pone Marruecos, es decir, a meterse entre medias de este pacto, ¿no? Y a estorbar pues, de alguna manera y además a meterse de forma hostil y agresiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que Alemania quería tener un protectorado en Marruecos. Marruecos geográficamente, estratégicamente era muy importante porque está justo entre el Mediterráneo y el Atlántico. Bueno, entonces Francia y España, que tenían un protectorado en Marruecos, con la colaboración de Inglaterra, que no le interesaba que Alemania tuviese ese poder ahí en Marruecos, pues llegan a un acuerdo para defenderse de Guillermo II. Y si no hay, digamos, no hay una guerra abierta, sí que le paran los pies. Se celebra una conferencia en Algeciras en la que se decide que las cosas se queden como están y que Alemania ahí no pinta nada, ¿vale? Esta es la primera crisis. Bueno, se termina la crisis, pero bueno, el resentimiento, digamos que sigue estando ahí. Entonces, en los Balcanes ocurre esto ya hacia el año 8. Aunque este mapa de la izquierda sea de 1904, nos sirve para ilustrar lo que va a pasar aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Toda esta zona de color salmón es el Imperio Austrohúngaro. Bosnia pertenecía nominalmente, oficialmente, pertenecía al Imperio Otomano, pero había sido ocupada militarmente por el Imperio Austrohúngaro. Es decir, aunque oficialmente pertenecía a los turcos, en la práctica los austriacos o el Imperio Austrohúngaro tenía más poder sobre Bosnia que los otomanos. ¿Qué ocurre en el año 8? Que oficialmente el Imperio Austrohúngaro declara, ya sobre papel y ya sin ningún género de dudas, que Bosnia les pertenece, que Bosnia es parte del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Otomano no puede hacer nada porque no tiene la fuerza suficiente para enfrentarse, pero esto ya causa un gran revuelo en la región, sobre todo para los serbios, que pensaban expandirse y controlar toda la zona de Bosnia-Herzegovina, etcétera, y hacerse el gran país, la gran Serbia fuerte de los Balcanes. Bueno, aquí a la derecha veis una caricatura que también ilustra bastante bien esta crisis. Este de aquí, este señor, dentro de la caricatura esta de la derecha, el señor que está a la izquierda es el emperador Francisco José de Austria. Bien, Francisco José, como veis, está arrancando un cacho de tela del suelo, que en realidad es el mapa de Europa, o más bien el de los Balcanes, que es el de Bosnia-Herzegovina, como veis ahí, y se lo está arrancando al Imperio Otomano, o Turquía. ¿Vale? Y por otro lado, pues el rey de Bulgaria está arrancando pues el territorio de Bulgaria, que también pertenecía al Imperio Otomano, pues también se lo está llevando, ¿no? Es decir, esta caricatura representa la descomposición, la disolución del Imperio Otomano. Y como veis, el sultán, que es el personaje de la derecha, el sultán del Imperio Otomano no puede hacer nada más que fruncir el ceño y cruzarse de brazos y fastidiarse, porque no es capaz, no tiene el poder suficiente como para presentarse a estos países. Lo que pasa es que la cosa no va a quedar aquí. Ya en el año 11 sucede otra crisis en Marruecos. Y la crisis se debe a que el sultán de Marruecos, bueno, pues está en la ciudad de Fez, en Marruecos, y de repente estalla una rebelión interna, una especie de guerra civil. Entonces el sultán se ve rodeado y pide ayuda a Francia, que era la nación, la metrópoli, es decir, Francia tiene un protectorado sobre Marruecos y la ciudad de Fez estaba dentro de este protectorado francés. Bueno, el sultán pide ayuda a Francia, pero el Kaiser Guillermo II, como quiere tener peso en Marruecos y quiere tener su protectorado y tal, se presenta allí y dice, no te preocupes, que ya voy yo a ayudarte. Y se presenta en la costa de Agadir, que es una ciudad costera marroquí,
Aquí veis en la caricatura, pues este señor de aquí de la izquierda es el Kaiser Guillermo, dando un golpe con un puño de hierro en Agadir, es decir, como presentándose ahí diciendo aquí estoy yo. Y se presentó con un cañonero que era el SMS Panzer, que es el que tenéis aquí en la foto, y en la caricatura también sale. Este barco de aquí es este, ¿vale? Se presenta con un cañonero. Entonces, claro, esto es un gesto muy hostil, es un gesto que denota mucha enemistad. Es decir, yo llego con un barco de guerra y me pongo aquí y me hago fuerte, ¿no? Y digo, no, soy yo el que voy a intervenir aquí. ¿Qué ocurre ahora? Que el Kaiser es verdad que se ha hecho fuerte, ha incrementado, ha aumentado sus efectivos militares, su maquinaria de guerra también, entonces ya la crisis no se va a solucionar tan fácilmente como la primera. En esta crisis Francia le va a ceder muchos territorios en el centro de África a Alemania. Se los cede para que deje el protectorado marroquí en paz, es decir, Francia de alguna manera tiene que ceder ante las pretensiones de Guillermo II. ¿Vale? Si bien no en Marruecos, sí en el centro de África. Bueno, esa crisis se resuelve, pero como ya digo, la tensión no se resuelve, es decir, digamos, llegan a un acuerdo, pero la tensión sigue estando ahí. Y este mapa nos ilustra estas guerras balcánicas que ocurren entre los años 1911 y 1913. Es muy sencillo lo que ocurre aquí. En amarillo tenemos el Imperio Otomano, ¿vale? Aquí, al sur del Imperio Otomano, al sur de la península de los Balcanes, está el Reino de Grecia. Y aquí tenemos otros países como Montenegro, aquí en azul oscuro, Serbia, Bulgaria, Rumanía, etcétera. Entonces, estos países, Bulgaria se había independizado del Imperio Otomano en su día, Serbia, Bulgaria y Grecia van a formar una alianza que lo llaman la Liga Balcánica para enfrentarse al Imperio Otomano y quitarle los territorios que tienen en los Balcanes, ¿vale? Es decir, toda esta zona de amarilla en la península de los Balcanes. Entonces, Grecia, Serbia y Bulgaria se unen, declaran la guerra al Imperio Otomano. El Imperio Otomano, como ya he dicho antes, está en plena decadencia, no puede hacer nada y pierde todos estos territorios que tienen en los Balcanes. Todos estos territorios se los van a repartir entre Serbia, entre Grecia y entre Bulgaria. Lo único que le queda a los turcos, al Imperio Otomano, es esto de aquí, que es Estambul, que es la capital, ¿vale? Que es la capital del Imperio Otomano. Hoy, que ya sabéis que el Imperio Otomano pues, se llama República de Turquía, la capital administrativa, donde están, digamos, las oficinas del gobierno y tal, es Ankara, que está en el centro de la península de Anatolia. Es decir, aquí en este mapa no se ve, estaría por esta zona de aquí al este. Pero Estambul sigue siendo la ciudad más grande y, por decirlo así, la capital histórica. La capital histórica, ¿vale? Estambul es una ciudad grandísima de 20 millones de habitantes y es, digamos, una ciudad que ya desde la antigüedad tenía muchísima importancia cuando era Constantinopla. Bueno, al tema. Esta zona amarilla de aquí de los Balcanes es ganada por Serbia, Bulgaria y Grecia y se la reparten. Lo que ocurre es que a Bulgaria le queda menos trozo, menos territorio del que ellos querían. Es decir, Bulgaria dice, me habéis engañado. Yo creía que me iba a tocar más en el reparto. Entonces se va a quedar muy resentida. Va a quedarse muy resentida tanto con Serbia como con Grecia y ya veremos cómo después se va a aliar con las potencias centrales, ¿vale? Y no con la Entente. Es decir, que si bien entre el año 11 y el 13 era aliada de Serbia, en el año 14, ya después, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, va a ser al revés. Bulgaria va a ser uno de los países que se alíen con Alemania y Austria-Hungría y Serbia pues va a ser uno de los países aliados de Rusia, Francia y el Reino Unido. Bien, pues esta es otra de las crisis y por último, pues el ya conocido por todos atentado de Sarajevo del 28 de junio del año 14. Bueno, pues ¿qué ocurre aquí? Que el heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, que era el archiduque Francisco Fernando, este señor que veis aquí muriendo de un disparo, pues fue a dirigir unas maniobras militares en territorio bosnio
Y eso lo consideraron los serbios como una provocación, porque Serbia ya sabéis que quería dominar Bosnia, quería conquistar a Bosnia, básicamente. O pensaba directamente que Bosnia era parte de Serbia, debería ser parte de Serbia. Bueno, entonces un nacionalista serbio o serbo-bosnio, que es este señor que dispara, mató al archiduque. Gavrilo Princip, un joven de 19 años, fue el que mató al archiduque y a su mujer. ¿Qué ocurre ahora? Que el Imperio Austrohúngaro sospecha que es Serbia, que es el gobierno serbio el que está detrás del atentado. O sea, que no es simplemente un chico que era nacionalista y que se ha vuelto medio loco y ha disparado al archiduque, sino que es todo un complot, toda una conspiración preparada desde el gobierno serbio. Y entonces deciden mandar un ultimátum a Serbia. Y en este ultimátum, pues les dicen que todo lo que sea propaganda anti-austriaca en Serbia tiene que desaparecer y que Serbia no puede tener ningún comportamiento hostil de ninguna manera hacia el Imperio Austrohúngaro. Era un ultimátum bastante duro. Y todos los puntos los acaba aceptando Serbia. Dice, vale, de acuerdo, no hay problema. Menos uno, menos el punto 6. Y el punto 6 hablaba de que, de que había que investigar ese asesinato y que el propio gobierno austrohúngaro se reserva el derecho de intervenir dentro de Serbia para investigar y resolver el asesinato. Y eso no lo podía consentir Serbia por la sencilla razón de que eso atenta directamente contra el principio de la soberanía nacional. Y entonces eso es demasiado y es inaceptable. Claro, Austria de alguna manera ya sabía esto. Austria prepara un ultimátum para que Serbia no pueda aceptarlo y así tener una excusa para declarar la guerra. Y así ocurre. Si bien el emperador Francisco José no quería la guerra, no estaba muy convencido de ir a la guerra contra Serbia, porque era un hombre muy mayor y porque pensaba que como todo el mundo tenía alianzas con todo el mundo, al final se iba a liar una guerra muy grande, y tenía toda la razón, ¿no? Su Estado Mayor, es decir, la cúpula militar austriaca, estaba decidida a ir a la guerra contra Serbia, ¿no? Entonces, bueno, el emperador, por muy emperador que fuese, ya digo, era un hombre muy mayor y ya no podía tener tanto control sobre la cúpula militar austríaca como el que había tenido en el pasado. Entonces, este ultimátum no es aceptado por Serbia y el 28 de julio, perdón, el 28 de julio, o sea, un mes después del asesinato del archiduque, Austria declara la guerra a Serbia. Y, en consecuencia, pues como hay un montón de alianzas dispuestas, Rusia defiende a Serbia, entonces, claro, Rusia va a mover las tropas hacia la frontera con Austria-Hungría, entonces, claro, Alemania va a declarar también la guerra a Rusia por amenazar a Austria-Hungría porque son sus aliados. Después, enseguida, Alemania quiere entrar en Francia, entonces se declaran la guerra mutuamente. Entran por Bélgica, que Bélgica era un país protegido por el Reino Unido, entonces el Reino Unido declara la guerra a Alemania. En fin, lo importante aquí es que se produce una cascada de declaraciones de guerra, de 8 o 9 declaraciones de guerra en el espacio de una semana, y que comienza la guerra mundial, simplemente. Es decir, y aquí hay dos bloques que son la Entente y las potencias centrales, ¿vale? Básicamente la Entente son Francia, Reino Unido y Rusia más sus aliados, y las potencias centrales son Alemania y Austria-Hungría más sus aliados. Bien, bueno, ¿cómo empieza la guerra? Pues hay tres grandes fases. Una es la guerra de movimientos, que es el principio. Otra es la guerra de trincheras, que es una guerra muy estática, en la que se avanza muy poco y se muere mucho. Y la última parte son las ofensivas finales. Entonces vamos a ir poco a poco. Y en este primer punto, dentro del desarrollo de la guerra, vamos a hablar del concepto de guerra total y de la guerra de movimientos. La guerra total quiere decir que involucra a toda la población de un país.
a toda la población, es decir, se moviliza a todo el mundo que esté en edad de ir a la guerra, ¿no? No solo al ejército profesional, no solo el ejército, sino que todo el mundo es invitado, y si no invitado, casi obligado a alistarse. Depende del momento de la guerra. Al principio se dice, no hombre, alístate, hazte voluntario y tal. O se dice, no, hay que alistarse por fuerza, ¿no? Depende del momento de la guerra, hay más presión o menos. Pero bueno, en estas ilustraciones de aquí podéis ver propaganda a favor de la guerra. Por ejemplo, este primero de aquí sale John Bull, la representación de Inglaterra, el monigote este que representa a Inglaterra, que dice, ¿quién falta? ¿Eres tú? Porque está como diciendo, ¿quién falta aquí en el ejército? ¿Eres acaso tú? Pues entonces te tienes que alistar, ¿no? Esto también es de Inglaterra, hasta que viene aquí abajo, que dice, joven, tienes entre 19 y 35 años, pues si tienes esa edad, tu obligación está muy clara, tienes que alistarte hoy mismo en el ejército, ¿no? Bueno, pues eso, propaganda. Esta de aquí igual es propaganda inglesa, en la que una niña le pregunta a su padre, papá, ¿qué hiciste tú durante la Gran Guerra? Es como si ya hubiese pasado la guerra y la niña le pregunta a su padre, pues, ¿y tú qué hiciste, no? Entonces, claro, ¿cuál es la intención de esta propaganda? Pues que si tú fuiste a la guerra, pues tienes la conciencia tranquila de que fuiste a defender a tu país y le puedes contar a tu hija, pues nada, pues todas las anécdotas que te pasaron. Si no fuiste, te escabulliste, te escondiste o lo que fuera, pues vas a quedar como un cobarde delante de tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues la propaganda siempre tiene un punto muy psicológico. Básicamente, la propaganda no apela tanto a la razón como a los sentimientos, ¿no? Este cartel de aquí, de la derecha arriba, es un cartel no tanto para alistarse en el ejército, sino para comprar bonos de guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que tú podías ayudar a tu país en la guerra haciendo con dinero, es decir, comprando lo que se llamaban bonos de guerra, que era básicamente dar dinero para el ejército, ¿vale? Y luego ese dinero, una vez que hubiera terminado la guerra o tal, pues se te devolvería o incluso se te devolvería con intereses o lo que fuera. Pero vamos, que era un dinero una inversión muy poco segura. Es decir, si tú metes dinero para ayudar a tu país, pero tu país pierde, pues seguramente no vuelvas a ver ese dinero en tu vida, ¿no? Y aquí abajo tenemos una fotografía de una mujer en una fábrica de munición, porque esto también fue muy importante y es que las mujeres tuvieron que empezar a hacer todo el trabajo que hacían los hombres, ya que la mayoría, la gran inmensa mayoría de la población masculina estaba en la guerra. Y supuso un gran salto adelante en cuanto a la incorporación de la mujer a todos los puestos de trabajo, ¿no? Bueno, pues esto es el concepto de guerra total, es decir, la movilización completa de un país, es decir, todo el país se vuelca en la guerra, todo lo que se fabrica pensando en la guerra, en comerciar y conseguir dinero para la guerra, en hacer más armamento, etcétera. Y por supuesto, pues casi toda la población masculina movilizada. Aquí tenemos aquí tenemos números para el que le guste la estadística y y bueno, los países más importantes de las alianzas, pues ya veis que tienen el mayor número de efectivos en la guerra. Es decir, Rusia, ejército, lo que es el ejército profesional en sí, casi 6 millones. Fuerzas movilizadas, 12 millones. Es decir, son cifras inmensas, es decir, millones y millones de soldados, ¿no? Francia, pues igual, 4 millones en el ejército, 8 millones y pico de movilización, es decir, cifras brutales como no se habían dado en ninguna otra guerra en la historia. Gran Bretaña lo mismo, ¿vale? Y luego, pues ya si son países más pequeños, pues menos soldados, pero aún así muchísimos para lo que es la población que tienen, ¿no? Bien, estos arriba son los de la Entente y abajo son los de los imperios centrales, ¿vale? Alemania, pues un ejército de 4 millones y medio, pero llegó a movilizar a 11 millones, que es una barbaridad de gente, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar ya a las grandes ofensivas del principio de la guerra. Esto es lo que llaman el Plan Schlieffen, que era el jefe del Estado Mayor alemán. Y el plan consistía, muy sencillo, el plan consistía en entrar en Francia a saco y derrotar a Francia muy rápido, se habían dado un plazo de 6 semanas, para después concentrar todas las tropas en el frente oriental, es decir, en el frente ruso.
Alemania, si pensáis en su situación en Europa, está situada justo entre Francia y Rusia. Me refiero al mapa de entonces, ¿no? Del año 14. Entonces, claro, tenía enemigos por los dos lados. Por eso piensa, su idea es derrotar muy rápido a Francia y volcar todas sus tropas, o el grueso de sus tropas, o poder irse tranquilamente a luchar contra Rusia una vez que ya ha vencido al enemigo del frente occidental o francés. Pero resulta que los franceses no se dejaron, no pudieron vencerles. Sí que avanzaron, sí que se metieron dentro del territorio francés, pero no tanto como ellos querían. No pudieron llegar a París ni nada. O sea, esto que viene aquí, estas flechas, era el plan, pero no se pudo cumplir. Y Francia resistió, cedió muy poco terreno, ¿vale? Y entonces, pues, una vez que esta ofensiva, este plan Schlieffel no surte resultado, pues se va a pasar a la siguiente fase de la guerra. Pero antes, bueno, es necesario nombrar esta batalla porque es de las primeras batallas de la guerra, una de las más relevantes, y fue ganada por la Entente. Es decir, si bien Alemania había entrado en Bélgica, ¿vale? Y esta línea roja de aquí, esta línea seguida, eh, no la línea discontinua, sino la línea continua, es el frente alemán. Si bien consiguió entrar en Francia, no lo consiguió hasta donde ellos querían, por supuesto. Es decir, luego la línea discontinua es la máxima expansión alemana, es decir, el máximo territorio que llegó a tener Alemania dentro de Francia, bueno, dentro de Francia y Bélgica. Esto fue lo máximo, ¿vale? Pero después fue rechazado por las tropas de la Entente, es decir, franceses e ingleses. Y estas flechas representan cómo empujan hacia atrás otra vez a los alemanes, ¿vale? Y al final se quedan aquí, en la línea continua. O sea que no han llegado a París, que es lo que querían ellos, llegar hasta París, conquistar la capital, someter toda Francia y ya está. Y que se acabase la participación francesa en la guerra. Pero no lo consiguen. No lo consiguen. Entonces esta guerra que fue, o sea, esta batalla que fue tremenda, ¿no? Que ocupó todo desde finales del verano del año 14 hasta principios del 2015, es decir, todo el invierno del 1915, pues fue terrible, pero los alemanes no consiguieron avanzar lo que ellos habían querido, entonces se considera que la victoria fue para la Entente. Bien, en el otro lado, esto es el frente oriental, es decir, la frontera entre Alemania y Rusia. En azul Rusia, en color salmón Alemania. Pues Rusia lo intentó, Rusia quiso entrar en Alemania también rápidamente, pero no lo consiguió, ¿vale? Entonces, esta es la batalla de Tannenberg, que fue en la que es derrotada la Entente, o más bien Rusia. Rusia fue los que no consiguieron derrotar a Alemania en esta grandísima ofensiva, ¿no? Que lanzaron desde un montón de puntos, ya lo veis aquí en el mapa, todas las flechas azules, la cantidad de flechas azules que hay, ¿no? Del norte, sur, por todas partes intentaron atacar a Alemania, pero Alemania se replegó muy rápidamente gracias al ferrocarril, y aquí tenemos la influencia de la revolución industrial en la guerra, y nada, y entonces impidió a los rusos el avance. Así que esta batalla se considera que la ganó Alemania contra Rusia. Y tuvo lugar, pues ya digo, al final de agosto del 14, ¿no? Nada más empezar la guerra prácticamente. Bueno, entonces, claro, si Alemania, hemos visto aquí que no ha conseguido romper las líneas francesas y Rusia no consigue romper las líneas alemanas, al final tenemos una especie de vuelta a la casilla de salida. Es decir, nadie ha conseguido derrotar claramente a nadie y va a empezar lo que llamamos guerra de desgaste o de trincheras, que lo que va a consistir es en hacer unas trincheras larguísimas, meterse ahí dentro a resistir los ataques enemigos y a avanzar cuando buenamente se pueda, y que en la práctica pues se tradujo en
avances, en pequeños avances que muchas veces se perdían al día siguiente o a los 2 días después por parte de cualquiera de los ejércitos, de la Entente y de las potencias centrales. O sea, es igual. Un día avanzaban las potencias centrales, al siguiente avanzaba la Entente y así, ida y vuelta durante 2 años sin prácticamente conseguir nada más que la muerte de millones de personas, ¿no? O sea, la guerra de trincheras es una auténtica carnicería. Bueno, dos batallas clave en la guerra de trincheras fueron estas dos, la de Somme y la de Verdún. Se puede considerar que ambas las ganó la Entente, es decir, Francia, Rusia y el Reino Unido fueron los que salieron victoriosos. Aquí tenemos la de Verdún. Lo que tenemos en negro son las grandes fechas de batalla y de avances de las potencias centrales. Pero fueron contenidos por el ejército francés, sobre todo gracias a una estrategia que utilizaron, y es que los alemanes pensaban que iban a ir con todo los franceses a Verdún y que entonces si les derrotaban, si conseguían derrotarles, pues ya hubieran perdido la mayor parte de su ejército, pero lo que hicieron los franceses fue ir mandando tropas para ir resistiendo poco a poco. Se resistían un poco, se replegaban, perdían un poco de territorio, pero no importaba porque estaba dentro del plan. Entonces seguían atacando a los alemanes, pero no conseguían romper del todo las líneas francesas. Entonces, al final, claro, vale, puede que Alemania haya conquistado cierto territorio francés, pero como no consigue su objetivo real, que es romper completamente, hacer una brecha grande en las líneas francesas que les permita luego avanzar por el resto del territorio y llegar a París, al final eso se considera una derrota, ¿de acuerdo? Porque no se ha conseguido el objetivo principal y al final Francia ha aguantado. Eso es lo que ocurre en la batalla de Verdún, que ya digo que duró casi todo el año 16, durante muchos meses, y fue una de las batallas más sangrientas de la guerra. Se ensaya con los tanques, que es un arma que se crea en principio por Inglaterra para poder cruzar trincheras y que desde entonces pues ha acompañado, como ya sabéis, en todas las guerras que ha habido, ¿no? En esto consiste la guerra de trincheras, arrastrarse por debajo del alambre de espino y avanzar, ya digo, muy despacio, como os podéis imaginar, y a costa de muchas vidas. La otra batalla fue la del Somme, que comenzó como una batalla de distracción para que, digamos, los alemanes no pudieran concentrar tantas tropas, tantos soldados en Verdún. Pero resultó ser también larguísima y al final muere incluso más gente en el Somme que en Verdún. Bueno, el caso es que ocurre algo parecido. Alemania ha conseguido avanzar mucho, la línea continua es el máximo avance alemán, ¿vale? Pero Francia poco a poco va recuperando terreno y si el 1 de julio los alemanes estaban aquí, el 14 de julio ya están aquí y el 15 de septiembre ya están aquí y en noviembre aquí detrás ya, ¿vale? Entonces es otra guerra, es otra batalla que es ganada por la Entente porque Alemania no consigue romper las líneas francesas. Bien, y hay muchísimas más batallas, por supuesto, y avances hacia adelante y hacia atrás, pero como sería larguísimo hablar de todas, vamos ya directamente a las ofensivas finales. A ver, estamos en el año 17. La guerra en Europa está enquistada, está atascada en las trincheras y Alemania ha decidido aislar a Inglaterra a base de una guerra submarina. Esta guerra submarina va a ser una guerra submarina total, es decir, si ya había submarinos alrededor de Inglaterra y ya habían hundido el buque Lusitania y todo esto, por lo cual Estados Unidos ya estaba un poco mosqueado en el año 15, pero ahora ya la guerra va a ser total, es decir, Alemania dice, vamos a torpedear cualquier barco que se acerque. Cualquier barco que pase por delante de nosotros hacia Inglaterra lo vamos a hundir.
Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya Estados Unidos empieza a considerar la opción de entrar en la guerra, porque eso atenta contra la libertad de comercio de los mares, que era algo que convenía mucho a Estados Unidos y que era, bueno, pues uno de los grandes ideales del presidente Wilson, que era el presidente de Estados Unidos entonces. Bueno, pues em, no solo eso, sino que no solo está esta guerra submarina, que ahora veremos también algo más de ella, sino que, claro, los alemanes, viendo que esta guerra submarina contra Inglaterra va a provocar que Estados Unidos entre en la guerra para ayudar a Inglaterra, deciden emplear su propia táctica de dispersión. ¿En qué consiste? Consiste en intentar que México entre en guerra con Estados Unidos. Si México, que está al sur de Estados Unidos, declara la guerra a Estados Unidos, pues este país ya va a empezar va a entrar en la guerra, por supuesto, y ya no va a poder enviar soldados o tantos soldados a Europa. O a lo mejor ya decide no participar directamente en la guerra de Europa porque está metido en guerra con México, ¿vale? Esta era la idea de los alemanes. Entonces, este es el telegrama Zimmermann que manda el gobierno alemán a su embajador, que es Zimmermann, que está en México, el embajador de Alemania en México, para que hable con el presidente y le convenza de declarar la guerra a Estados Unidos. Bueno, como veis está con números porque está en clave, claro, está encriptado. Y el caso es que este telegrama es interceptado y descifrado y Estados Unidos acaba enterándose de esto. Entonces esto ya pues es la guerra que colma el vaso, ¿no? Ya Estados Unidos prácticamente se decide a intervenir en la guerra. Esto es una ilustración sobre la guerra submarina, que empieza sobre todo la guerra total, es decir, atacar cualquier barco es en febrero del 17. Aquí vemos un submarino alemán contra un barco inglés. Han torpedeado el barco inglés se está hundiendo y por eso los marineros tienen que huir en los botes salvavidas, ¿vale? Y el submarino alemán sale a superficie ya después de haber cumplido su misión para cogerlos de prisioneros, supongo. Esta es una ilustración de cómo era la cosa en la época. Entonces, Estados Unidos se decide a intervenir porque son partidarios de la libertad en los mares y, por supuesto, porque además Alemania estaba tratando de jugar sucio y meter a México en la guerra para que atacase a Estados Unidos y demás. Bueno. A todo esto, a los alemanes a México lo que les han prometido es que les van a ayudar y que cuando acabe la guerra en Europa, que va a acabar enseguida, según ellos, pues van a ir allí a ayudarles contra Estados Unidos y que todo aquel territorio que perdieron en el siglo XIX, Nuevo México, Arizona y tal, pues que les será devuelto a México. Bueno, el caso es que el telegrama se descubre y ya el presidente Wilson va a acabar entrando en la guerra contra Alemania. Bueno, también a principios de 1917, Wilson había escrito estos 14 puntos y los había presentado al Senado. Estos son 14 puntos para llegar a la paz. Esto es lo que, digamos, la hoja de ruta que pensaba Wilson que había que seguir para llegar a la paz. Sobre todo habla de la libertad de navegación en los mares, por eso lo de atacar a Alemania por aquella guerra submarina que atentaba contra esa libertad de navegación. Y luego habla de una cosa muy interesante que es la creación de una sociedad de naciones. Esto lo habla en el último punto, la creación de una asociación general de naciones, es decir, una especie de organización que agrupe a representantes de todos los países del mundo para cada vez que haya posibilidad de ir a la guerra, pues que se resuelvan las tensiones y las diferencias mediante el diálogo. Bueno, es el antepasado de la ONU, ¿vale? La Sociedad de Naciones. Lo que ocurre es que, si bien la Sociedad de Naciones se creó, resulta que se creó sin Estados Unidos, ¿no? Porque el Senado votó que no, que Estados Unidos no perteneciera a la Sociedad de Naciones una vez terminó la guerra, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia.
Entonces, estos son los puntos de Wilson, que bueno, Wilson, claro, también era estadounidense y no conocía de primera mano los problemas de Europa. Francia mismo le dijo, miren, estamos muy agradecidos al presidente Wilson por sus intenciones pacíficas, pero y por ayudarnos, claro, pero es que no es tan fácil como decir, como darnos un apretón de manos entre Francia y Alemania y decir aquí no ha pasado nada, sino que aquí han muerto muchos millones de soldados, hay territorios franceses que están ocupados por alemanes y esto no va a quedar así, ¿no? Entonces, bueno, los 14 puntos de Wilson no tuvieron mucho éxito finalmente, ¿vale? Con toda la buena intención del señor Wilson, pues bueno, se quedaron un poco en papel mojado. Aunque sí que hay cosas que, bueno, que tendrán importancia en el futuro, ¿no? Como la prohibición de la diplomacia secreta, incluso la propia Sociedad de Naciones, que si bien no funciona muy bien en el periodo de entreguerras, después de la Segunda Guerra Mundial van a dar origen a la ONU. Y bueno, eso sí que va a ser una organización supranacional que va a funcionar con cierto éxito, ¿no? Depende del momento también. Bien, entonces el presidente Wilson decide que ir a la guerra. Y aquí está, un artículo de periódico en el que lo dice, ¿no? Wilson pide la guerra, es decir, va a pedir que el Congreso le apoye en la declaración de guerra contra Alemania y en la leva general, en el reclutamiento de soldados, etcétera. Bueno, seguimos, ya vamos hacia el final de la guerra. ¿Qué ocurre en marzo del 18? Por cierto, que Estados Unidos entra en la guerra en abril, ¿vale? En abril del 17, perdón. En marzo del 18, ya damos un salto en el tiempo, Rusia va a decidir retirarse de la guerra. ¿Por qué? Porque está envuelta en su propio proceso revolucionario interno, ¿vale? Ya ha empezado en febrero ya ha empezado la revolución socialista llevada a cabo en febrero del 17, ya empezó la revolución socialista. En octubre ya dio un vuelco de manera que los bolcheviques controlaron todo Rusia. Y Lenin, que es el líder de los bolcheviques, pues está muy preocupado porque Alemania ha conseguido llegar casi hasta San Petersburgo, ¿de acuerdo? Entonces, piensa que si Alemania toma San Petersburgo, claro, todo el esfuerzo revolucionario que llevan un año con él se va a venir abajo. Es decir, la revolución soviética o la revolución rusa va a venirse abajo porque Alemania va a ocupar la capital, que es San Petersburgo. Así que Lenin decide rendirse, decide decirle a Alemania, mira, te damos todo el territorio, prácticamente lo que nos pidas y nos dejas en paz. Y así fue, firmaron el Tratado de Brest-Litovsk en marzo y veis en este mapa toda esta zona verde, todo eso fue para las potencias centrales, ¿vale? Toda esta zona verde pertenecía a Rusia, todo pertenecía a Rusia y Lenin lo cedió a las potencias centrales. Bueno, Tratado de Brest-Litovsk, entonces las potencias centrales consiguen una gran victoria y Rusia se va de la guerra, se retira de la guerra, con lo cual la Entente está muy preocupada, ¿vale? Porque ahora, claro, todos los soldados alemanes y austriacos que estaban en el frente oriental van a irse al frente occidental para luchar contra Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Pero aún así no Alemania y Austria-Hungría no lo van a conseguir. Lanzan una gran ofensiva entre marzo y julio del año 18. Esto se le llama la batalla del emperador, la Kaiserschlacht. Y bueno, pues lo mismo, sí, consiguen avanzar, consiguen entrar más allá, más hacia el oeste, en territorio francés, pero el avance va a ser contenido. No van a llegar hasta París. París está aquí, como veis, ¿vale? Si hubieran llegado hasta la capital, ya la cosa, porque eso ya hubiera representado conquistar el gobierno, es decir, control del gobierno francés, en fin, pero no llegaron porque fueron detenidos por las tropas de la Entente, como veis aquí, ¿vale? Entonces esta fue lo máximo que llegaron, pero claro, al no poder pasar de ahí, pues esa ofensiva no tuvo éxito, no tuvo el éxito esperado. Bien, ¿qué ocurre ahora? Que Francia contraataca.
Francia contraataca, es decir, la Entente contraataca. Y esto va a ser lo que llamen la ofensiva de los 100 días, llevada a cabo o dirigida por el mariscal Ferdinand Foch, que era francés, del ejército francés. Y aquí veis lo que ocurre, ¿vale? La línea de Alemania, la línea del frente, es sobrepasada por los franceses y se echa a los alemanes hacia atrás, hacia su país, vaya, hacia su territorio, ¿vale? Esta es la ofensiva de los 100 días que duró desde agosto hasta noviembre del 18 y fue la última, es decir, Alemania ya ve que no es capaz de penetrar en territorio francés, no es capaz de derrotar a los aliados y en noviembre acaba pidiendo la paz, concretamente el 11 de noviembre, el 11 del 11. Además, acepta las condiciones de la paz a las 11 del mediodía, por eso se dice aquello de el 11 del 11 a las 11. Bueno, pues el 11 de noviembre del 18 por fin termina la guerra, así que hasta aquí han durado las hostilidades. Hay que hablar también que unos días antes, concretamente una semana antes, una ofensiva lanzada por tropas de Francia, del Reino Unido y de Italia, habían derrotado al Imperio Austrohúngaro y el Imperio Austrohúngaro se había retirado de la guerra, se había rendido una semana antes, ¿vale? O sea que ya para el día 11 de noviembre, además de que Alemania ve que no es capaz de penetrar en territorio francés completamente, de que no es capaz de derrotar a Francia, pues vamos, está sin su principal aliado, ya está prácticamente completamente sola, ¿no? Entonces, bueno, pues ha terminado la guerra. Los periódicos lo anuncian con letras muy grandes, por fin ha terminado la guerra, Alemania se ha rendido, hay paz, la guerra más grande de todos los tiempos se ha terminado, se ha firmado el armisticio, la gran guerra termina, en fin. Todo es alegría y alboroto, pero ahora vamos a ver qué pasa, cómo se resuelve la situación, a qué tipo de paz se llega. Bueno, pues la paz se firma en París y alrededores. Entonces hay una serie de tratados, el más famoso es el de Versalles, también es importante el de Saint-Germain con Austria, el de Trianon con Hungría, ya veis que Austria y Hungría ya no es un solo país, ya se han separado, y las consecuencias de estos tratados son los siguientes. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir por partes. ¿Qué es lo principal de estos tratados de París? Pues que sí, la Primera Guerra Mundial ha terminado, pero nadie se va a quedar conforme. Nadie queda contento. Ni siquiera los que ganan. Ni siquiera los que ganan quedan contentos. ¿Por qué? Porque Francia, y fijaos, este mapa está muy bien, porque además en los bordes más negros nos indican el nuevo mapa de Europa. Y los bordes más claritos o punteados nos indican el antiguo mapa de Europa, ¿no? Lo que era Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, fijaos que aquí llegaba Alemania hasta aquí, ¿no? Esto es la zona de Alsacia y Lorena, ¿vale? Entonces ahora Alsacia y Lorena se lo ha devuelto a Francia. Claro, pero los franceses tienen miedo de que Alemania en el futuro les vuelva a atacar. Y no es para menos, porque les había invadido en el año 1870, les vuelve a invadir en 1914, y después, 20 años después, o 25 años después, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, en el 39, pues les vuelve a invadir, ¿no? O sea que no era para menos su temor ante Francia. Entonces Francia le pide a Inglaterra, oye, nos tenéis que garantizar que Alemania está completamente derrotada, hay que pedirle que nos pague todas las reparaciones de guerra, es decir, unas sumas millonarias en reparaciones de guerra, hay que pedirle que se desarme, o sea, hay que exigir y controlar que se desarme, es decir, que su ejército quede reducido a una cosa ridícula para que nunca más nos vuelva a atacar. Pero Gran Bretaña no está tan de acuerdo con Francia en eso. ¿Por qué? Porque resulta que en Rusia, como ya sabemos, ha triunfado la revolución comunista y tienen miedo de que Lenin quiera extender la revolución al resto de Europa, como así quería realmente, ¿no? Entonces dicen los ingleses, a ver, si la Unión Soviética, que ahora es un país hostil, le da por expandirse hacia el oeste, tener a Alemania de aliado puede estar bien.
les hemos vencido en la guerra y todo eso, pero si ahora somos amigos para combatir a la expansión del comunismo ruso, entonces puede estar bien que Alemania tenga un ejército fuerte por si acaso hay que ir a la guerra contra Rusia, ¿no? Así que este es digamos, la forma de pensar por la que Gran Bretaña no está tan de acuerdo en ayudar a Francia, no en ayudar, sino en aceptar las exigencias de Francia, ¿no? ¿Qué más? Italia también ha estado entre los ganadores, ¿vale? Pero Italia pensaba que iba a obtener unos beneficios territoriales muy grandes y al final no son tanto como ellos quieren. Ha obtenido esto, que es la zona de Trentino-Tirol del Sur, que es una zona limítrofe con Austria. De hecho, hay pueblos ahí que tienen más germanoparlantes que italoparlantes, pero bueno. Pero no obtiene todo lo que quería. Y luego, por ejemplo, Japón, en la zona oriental, aquí no aparece por supuesto, pues tampoco, que también ha luchado con la Entente, a favor de la Entente, tampoco obtiene los territorios que querían. Entonces estos dos países, Japón e Italia, van a quedar resentidos y ya veremos cómo en la Segunda Guerra Mundial pues van a ser enemigos de Francia y de Inglaterra, ¿no? Bueno, ¿qué más? Alemania. Alemania es la gran derrotada, acepta su derrota, pero piensa que en el Tratado de Versalles no se la trata como un enemigo que ha sido derrotado, sino como alguien al que hay que humillar y prácticamente destruir. Entonces llegan allí y se encuentran con que, para empezar, les han partido el país en dos. Esto de aquí es Alemania y este territorio de aquí más pequeño también es Alemania. Entonces, como resulta que le han dado existencia a Polonia, es decir, Polonia no existía, existía el pueblo polaco, pero no existía Polonia porque estaba dividida entre Rusia, el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Entonces, ahora que Polonia ya existe como tal, se le ha dado una salida al mar, aquí. Y claro, eso supone partir a Alemania en dos trozos, en dos territorios, en dos fragmentos. Eso, claro, Alemania cuando ve lo que le obligan a firmar, dice, claro, dice, esto es indignante, ¿no? Esto es una humillación en toda regla, ¿no? Las reparaciones millonarias que tenían que pagar, etcétera, la gran crisis en la que se sume Alemania, la disminución de su ejército, el hecho de que tenga que ceder territorios muy ricos en recursos naturales a Francia, el hecho de que los ejércitos de la Entente ocupen durante meses territorio alemán, etcétera, bueno, pues los alemanes salen muy, muy enfadados de Versalles, ¿no? Por su lado, el Imperio Austrohúngaro pues ha desaparecido por completo, que era, fijaos lo grande que era, ¿no? Todo esto de aquí, ¿vale? Y entonces, del antiguo Imperio Austrohúngaro ha surgido Checoslovaquia, ha surgido parte de Polonia, ha surgido parte de Rumanía. Austria y Hungría se han separado, son dos países distintos, y ha surgido este país en los Balcanes que se empezó llamando Reino de los Eslovenos, Serbios y Croatas, Reino de los Eslovenos, Serbios y Croatas, y popularmente era conocido como Yugoslavia, que quiere decir los eslavos del sur, o la tierra de los eslavos del sur. Entonces, bueno, ese término popular acabó cuajando y al final el nombre oficial del país se convirtió en Yugoslavia, pero ya digo que al principio era Reino de los Eslovenos, croatas y serbios, o serbios y croatas. Bueno. Más. Bueno, Rumanía obtiene un territorio más grande del que tenía, por supuesto, a costa del caído imperio austrohúngaro. El imperio otomano desaparece, ya no tiene ningún territorio en los Balcanes más que esta zona de aquí, que es Estambul, y se convierte en la República de Turquía. ¿De acuerdo? Los rusos, por su parte, se han convertido en un país comunista. Resulta que ahora, claro, el resto de Europa tiene miedo que el comunismo se extienda. Ya sabéis que una de las doctrinas marxistas es que la revolución tiene que ser mundial y que los obreros de todos los países se tienen que unir. Y bueno, pues ahora resulta que es un enemigo. Si bien ha estado del lado de Gran Bretaña y de Francia en la guerra y ha ayudado a ganar la guerra, por supuesto, hasta que se retiró, ahora ya no, ahora resulta que es un enemigo potencial. Entonces nadie quiere tener nada que ver con Rusia y queda marginada de estos acuerdos entre países.
Y nadie quiere tener nada que ver con Alemania, que es la gran derrotada y también queda marginada, ¿no? Entonces, finalmente, después de unos años, Alemania y Rusia van a acercarse, van a curiosamente acercarse y a formar alianzas, pero bueno, no de momento, ¿vale? Lo que me interesa que quede claro aquí es cómo queda el nuevo mapa de Europa y cómo nadie realmente ha quedado del todo contento, ¿no? Es una paz muy tensa, de ahí que Ferdinand Foch, el mariscal francés, cuando vio el Tratado de Versalles, dijera aquello de esto no es una paz, esto es una tregua que va a durar 20 años. Y tenía razón. Bueno, se crea la Liga de Naciones, una especie de ONU, ya digo, de hecho es el antepasado de la ONU, clarísimo, mm, para, mm, para que con los conflictos entre los países pues no lleguen a la guerra, sino que se resuelvan por el diálogo. Pero nace huérfano curiosamente, del que tuvo la idea, ¿no? Nace huérfano de Estados Unidos. El presidente Wilson no consigue que el Senado apruebe el, que Estados Unidos forme parte de la Sociedad de Naciones. De hecho, es que en el Senado piensan en Europa no hacen más que declararse la guerra entre ellos, pelean, te piden ayuda, te piden dinero y luego no te lo devuelven porque dicen que no tienen un duro, ¿no? Que se han quedado sin dinero. Claro, esto también nos puede llevar al mapa anterior y pensar que Estados Unidos todo el mundo, o sea, se queda como país hegemónico del mundo, ¿no? Ahora, a partir de ahora, desde luego, ya es la primera potencia mundial. Le deben dinero, cosa que pues está bien porque quiere decir que tienes dinero y además te deben. Pero claro, los países están tan destrozados, Inglaterra está tan destrozada por la guerra, Francia también, que no pueden pagar las deudas. Entonces Francia, por ejemplo, le dice a Estados Unidos, cuando Alemania me pague, yo te pago a ti. Pero Alemania es tan pobre y está tan hundida y encima le han impuesto unas condiciones tan duras que es imposible que se enriquezca. Es imposible que genere dinero para pagar sus deudas, ¿no? Porque no le dejan, básicamente, ¿no? Tiene toda la industria destruida, no le dejan no se le permite, no quieren que se enriquezca para que no se haga poderosa otra vez y vuelva a liarla otra vez. Entonces es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. No se avanza porque entre unos y otros no se deja que avance, ¿no? Y Estados Unidos decide finalmente hacer créditos a Alemania, es decir, dejarle dinero a Alemania para que vuelva a reconstruir su industria, vuelva a generar riqueza, pueda pagar lo que le debe a Francia y Francia pague lo que le debe a Estados Unidos, ¿no? O sea, que una especie de dinero de ida y vuelta. Bueno, y en eso, claro, a Francia no le apetece nada que Estados Unidos deje dinero a Alemania para que Alemania se enriquezca, pero claro, gracias a eso Alemania va a poder pagar algo de dinero que le dé a Francia. O sea que al final es ventajas y desventajas por todos lados. Bueno, pues ya hemos dicho la Sociedad de Naciones, que funciona entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esto es básicamente todo. Ya digo, el resto de eventos que ocurren en el periodo de entreguerras ya se nos escapa de este tema, pero, pero lo que interesa que quede claro es que se configura un nuevo mapa de Europa y am, y que las tensiones siguen perviviendo, ¿vale? Y que las tensiones siguen perviviendo. Es decir, no se ha alcanzado una paz muy clara. Todo el mundo está mirando con el rabillo del ojo a ver qué hace el otro. Se vuelven a crear alianzas, ya lo veremos más adelante. Y de hecho, pues todas estas tensiones van a desembocar finalmente otra vez en otra guerra mundial, todavía más sangrienta que la primera. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro y ya sabéis que cualquier pregunta pues la resolvemos en clase y nada, pues que todo que haya servido de algo y que todo vaya bien el día del examen. Bueno, un saludo y hasta luego.